todo el rollo. Que viene muy cargada, ¿no? Locos son. Si quieres, pásate. Porque ya soy muy lenta. De turismo y así. Y gastronomía. Pero todo tiene que ser como pseudocultural. Jesús. ¿Con tu compa qué vinieron, Diego? Igual a tomar fotos. Aparte de las llenas. Sí, hay mucha vegetación. Ori, ¿y qué onda con tu uña increíblemente grande? No, está pequeña, la he tenido más larga. ¿Tocas lira o qué? Ajá, con esta. Ah, pues sí. ¿Y esta? Sí. ¿Para qué es? No, esta. Ah, esa solamente me la dejé. Esa es para combinar con la otra mano. Ay, güey. Ya me cansé. Deberías de poner escaleras eléctricas. Híjole, es que pierde la esencia, Silvana. Ay, sí, pero estoy medio no me arreglo. Ayer fui una modelo. Ah, no, antes. ¿De qué? Me tomaron fotos. Ah, ya llegué por fin. Inicio. Sí. Pues ahí déjala, Silvana, ahorita que regresemos, mientras no pase alguien y se la robe. Yo voy. No la quiero perder. Y eso debe contribuir a que el lugar mejore, porque uno de los grandes problemas que tiene este lugar es que hay mucho desconocimiento de la importancia que tiene. Entonces es importante dar a conocer el valor que tiene para así, pues entre todos, encontrar los mecanismos adecuados para que se mejore. Además que llevamos una línea de trabajo de activismo en donde presionamos a las instituciones para que haya mejora en el sitio. Pero de inicio, la parte que más trabajamos y la que es más importante es que la gente conozca la importancia que tiene Guapalcalco, porque de esa manera es como el paso uno, pues, ¿no? Que no es un paso inmediato, es tardado, pero es el paso uno. Y este tipo de cuestiones, como que un equipo de una universidad, dentro de sus actividades, dentro de su trabajo en la escuela, decida hacer algo en Guapalcalco, pues es como un indicio de que no estamos tan mal, ¿no? Que efectivamente cada vez hay más interés de la gente sobre Guapalcalco y todo lo que es difusión, lo que ustedes están haciendo, es útil. Lo van a saber sus maestros, los van a saber sus compañeros, sus familias, van a enterarse que hay un sitio arqueológico. Eso es como el preámbulo. Entonces nosotros somos una organización, Tema Niebla y Tiempo, que trabajamos para dar a conocer, para hacer topialis, así le decimos nosotros. Topialis es una palabra náhuatl que quiere decir lo que nos compete preservar. Como mexicanos somos herederos, eso es el patrimonio es una herencia. Como mexicanos somos herederos de un patrimonio increíble, ¿no? Precioso, de las culturas prehispánicas, que se llama Mesoamérica, ¿no? Todas las culturas que existieron en nuestro territorio. Y Guapalcalco es un lugar padrísimo porque tiene vestigios, tiene rastro de la vida de los pobladores de nuestro territorio milenario, desde el tiempo del neolítico, pues, la era de las cavernas, cuando todos los seres humanos convivían con megafauna, pasando por las épocas de sedentarización y bueno, todos los momentos de los grandes estados mesoamericanos, los teotihuacanos, los toltecas, los mexicas, Guapalcalco estuvo ocupado. Y bueno, sabemos cositas de la época anterior a los mexicas. Los mexicas son los últimos que vivieron, ¿no? Sabemos que Guapalcalco estuvo habitado mucho tiempo antes, pero los mexicas le llamaban Guapalcalco, que quiere decir el lugar de la casa de madera. Y ellos, los mexicas, cuando llega la colonia,
pues algunos frailes se encargaron de pues preguntarle a los indígenas viejos que vivían qué onda con las culturas que vivían en este territorio, ¿no? De esta manera, Fray Bernardino de Sahagún, tú dijiste que eras de Sahagún, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y en dónde se escribió eso? Tú debes de saberlo. No es posible que no lo sepas, es una aberración que no lo sepas. Porque aquí en el estado de Hidalgo, en Tepeapulco, porque el municipio no es Sahagún, el municipio es Tepeapulco. En Tepeapulco hubo un fraile muy abusado que se llamó Fray Bernardino de Sahagún, y allí en el convento franciscano de Tepeapulco, él convocó, fue el primer fraile que realmente le interesó la historia antigua de México. Y entonces él convocó a muchos sabios indígenas, puso una voz allá afuera y dijo: yo quiero que vengan ancianos, abuelos, y me hablen de su cultura. Entonces llegaron allí a Tepeapulco y él les empezó a preguntar: oigan, a ver, cuéntenme ustedes sobre los zapotecos. Ah, no, pues los zapotecos son tal o cual. ¿Y quién más vivía aquí? En un formato. Nosotros hablamos de nuestra historia de una manera particular y le llamamos topialis. Y topialis, ellos lo entendían como una obligación moral, hacer la transmisión oral de la historia de su cultura. Y entonces la historia de Huapalcalco inicia, ya les había dicho, que con los nómadas, básicamente con los cavernícolas, ¿no? En la época neolítica, cuando todavía en el valle había megamamíferos. Sabemos, se han encontrado, de hecho la Universidad Autónoma tiene un catálogo de huesos que se encontraron en el valle de Tulancingo de animales, pues, megamamíferos. Y mamuts es lo más conocido, ¿no? También se encontraron huesos o dientes de caballos americanos o caballos mexicanos, obviamente de los que se extinguieron, pues. Y también armadillos gigantes, la fauna normal, pues, ¿no? Lo que vemos ahora, pero en más grandes. De los que ya no vemos serían los mamuts, serían los caballos mexicanos, los que se extinguieron, pues. Había unos como llamas, camellos llamas, que también se extinguieron. Y se han encontrado un montón de huesos de felinos. Todos esos son los que se extinguieron. Luego, obviamente, los que sí vemos, solamente que en formato más grande, porque eran megamamíferos. Y bueno, imagínense en ese tiempo, los seres humanos que pasaban por aquí, pues eran todavía nómadas, no vivían en un lugar particular, sino andaban de un lado a otro buscando recursos para acabárselos. Pero la gente que vivía en aquel tiempo no dominaba el entorno como nosotros, no eran ellos los depredadores, ¿no? Entonces buscaban sobre todo seguridad. Donde llegaban para establecerse en temporadas, buscaban que les brindara seguridad. Y en ese sentido, Huapalcalco es uno de esos lugares que estaba ideal para que pudieran asentarse por temporadas. De inicio, por esta visión, ¿no? Subimos bien poquito y ya tenemos una perspectiva mucho mejor del valle. Además que tenemos estos acantilados que dan seguridad, porque pues nadie va a llegar por la espalda. Entonces uno está con una buena perspectiva del terreno, está cubierto en la espalda, y esas cosas pues eran beneficios para los nómadas de aquellos tiempos. ¿Qué más? Entonces, bueno, en México siempre en todas las ciudades hay cerros asociados a las ciudades, siempre, porque los cerros para los mexicanos han sido desde el inicio lugares importantes. En el imaginario del mexicano siempre los cerros son lugares importantes. Para las culturas prehispánicas no solo eran lugares importantes, eran lugares sagrados, porque eran los lugares del origen, desde donde todo había surgido. Y Huapalcalco es un claro ejemplo de esa idea de los cerros del origen, ¿no? Del cerro sagrado, porque aquí es donde todo comenzó, aquí es donde la relación del ser humano con el territorio se empezó a fortalecer, se empezó a hacer más vigorosa, pues. Todos los lugares donde hubo pinturas rupestres, hubo cuevas. Solamente se hacían pinturas rupestres al interior de las cuevas, pero con el tiempo pues ha cambiado mucho la forma del cerro, porque ya para la época prehispánica utilizaron minerales del cerro para hacer las pirámides, o en la época colonial pues también usaron piedra de Huapalcalco para construir bardas o casas de Tulancingo. Entonces ha cambiado la geografía de Huapalcalco, pero en todos los lugares donde veamos pinturas rupestres, allí hubo cuevas.
Entonces sabemos pues que la gente que vivió aquí, además de la altura y además de estar a resguardo del acantilado, pues tenían cuevas que además les permitía pues guardarse del sol o de la lluvia. O sea, el lugar siempre fue idóneo para que los seres humanos estuvieran aquí. Luego necesitan caminar de Otra de las cosas chidas de Mesoamérica es que en la cultura mesoamericana o en la civilización mesoamericana la dualidad es muy importante. Hay muchísimo graffiti en Huapalcalco. Uno de los programas que tiene Nivel de Tiempo es un programa de murales en el centro de Tulancingo, con la idea pues de hacerle como contrarrestar esta inercia de que la gente viene a hacer rayones aquí a Huapalcalco. Entonces tenemos varios grafitis, bueno, murales con técnica de graffiti en el centro de Tulancingo, que han sido la alternativa de buscar artistas urbanos que quieran hablar de Huapalcalco en el centro de Tulancingo, conseguirles las mejores condiciones, buenos muros, patrocinadores para que puedan tener comida, algo de retribución pues, y los materiales que pidan para que puedan hacer grafitis, o sea, que se den pues, ¿no? Así. Sí, de acuerdo. El graffiti pues, es una manifestación cultural y como toda manifestación cultural no se puede... Por eso la alternativa fue encontrar una forma de que conviva Huapalcalco con la manifestación del graffiti. Si vienes con botas, listas para campo traviesa. Y bueno, en la antigüedad todo eso fue parte de una gran laguna que estaba alimentada por la cascada que partió a Huapalcalco en dos. Entonces eso está chido porque además de que les daba agua limpia aquí sin tener que bajar, donde hay una laguna y donde hay agua, pues hay un montón de recursos. Hay ranas para comerte, hay pescados para comer, hay charales, hay ajolotes, hay patos, siempre se acercan aves de temporada a las lagunas. Obviamente los animales se acercan a los lugares donde hay agua para poder abrevar. Y bueno, aquí hay una leyenda. ¿Ustedes saben qué pasa el 24 de junio? Dicen, la historia dice que cuando uno si tiene buenas intenciones y todas esas cosas que es difícil tener, y anda por allá arriba del cerro, se va a encontrar una mujer. Una mujer vestida de blanco, que cuando te la encuentras, luego te da confianza y te cae bien. Y entonces esta mujer te pide ayuda, se te acerca y te dice que necesita de tu ayuda, que necesita que la ayudes a pasar de ese lado del cerro al otro. Y cuando te lo dice, se aparece un puente, aparece de la nada un puente mágico que conecta los dos cerros. Y entonces ella te dice que no puede pasar sola, que necesita tu ayuda para pasar y que cuando llegues al otro lado, cuando lleguen al otro lado, va a haber una cadena dorada, la vas a jalar y cuando la jales van a resurgir todos los tesoros que están en Huapalcalco. Y entonces, pues hay quien se ha animado, pero, siempre hay un pero, te dice que tienes que ayudarla a pasar cargándola en tu espalda y no importa que pase, que escuches, que suceda, no puedes voltear. Y entonces, bueno, pues los que lo han intentado se cargan a esta mujer en la espalda, en uno de estos chiquihuites que van a la frente, y entonces empiezan a caminar con la mujer en este puente mágico que se apareció, y conforme van caminando empiezan a escuchar sonidos raros, ¿no? Depende qué sonidos, depende a qué le tienes miedo, ¿no? Si le tienes miedo a los murciélagos, pues empiezas a escuchar sonidos de murciélagos. Si le tienes miedo a insectos, pues empiezas a escuchar sonidos de insectos. A lo que sea que le tienes miedo, empiezas a escucharlo. Y bueno, llega un momento en el que de tanto miedo, pues nadie se ha animado y siempre el miedo gana, las ganas de saber qué está pasando, y voltean y resulta que lo que traen cargando ya no es una mujer, sino una serpiente gigante, y entonces pues el puente desaparece, se caen y pues nadie ha podido llevar a la mujer al otro lado del cerro. Eso dice la historia de lo que pasa aquí el 24 de junio. Vamos a suponer que ustedes vienen, vamos a suponer que tienen las mejores intenciones siempre. ¿Tú tienes siempre las mejores intenciones, Silvana? ¿Sí? Entonces tú deberías venir, aquí tal vez sí se te y entonces pasas a la mujer al otro lado del cerro. Me va a cargar a mí.
Y cuando llegas al otro lado del cerro, jalas la cadena dorada. Va. ¿Cómo te imaginas los tesoros? Como en la película de Aladino, cuando entra Aladino Aladín a la cueva. Y encuentra la alfombra y así, ahí abajo. O sea, unos montañas de dinero, te refieres, de oro. No, ahora que lo pienso, no, yo creo que serían las pirámides, ¿no? Como que resisten. No sé, tú dinos. Y ya, por ejemplo, las que están en casas, se parecen las casas. Puede ser. Es chido. Bueno, a mí me gusta hacerles esa pregunta porque hay mucha gente que se imagina luego oro. Y entonces eso se asocia con un problema, que la gente viene a hacer hoyos a buscar el oro que está enterrado en Guapalcalco, porque pues es como una tradición de los adultos, ¿no? Seguro que sus papás o sus abuelos les habrán dicho, no, en esos lugares siempre hay oro, hay tesoros allí enterrados. Pero bueno, los tesoros no necesariamente son oro, pueden ser como los que dijo Silvana, ¿no? Pueden ser los tesoros de la arquitectura del mismo lugar, que reemerja el espacio, el conjunto, el complejo, pues, ¿no? Entonces es importante y bueno cuestionárselo, porque si alguien dice, que me toca mucho en los recorridos, pues unos lingotes de oro, así unas monedotas, pues es bueno decirles, no, ese no es el tipo de tesoros que están en estos lugares, son otros. Aquí en Guapalcalco hay un montón de animales, desde los que vuelan, como ya vieron que hay un montón de mariposas, colibríes, bueno, hay varios tipos de aves, ¿no? Petirrojos, cardenales. En la noche salen también lechuzas, hay mucha lechuza todavía en Guapalcalco, hay un montón de murciélagos y mamíferos también quedan. Hay unos que se llaman cacomixtles, que son como ardillas pero muy bonitas y todavía viven en Guapalcalco. Hay cacomixtles chidos, hay obviamente tlacuaches. Toma, recuerda que me caigo. Ahora que está de moda la canción de los tlacuaches. Es que primero eran los tiburones, pero luego hicieron la versión mexicana y eran los tlacuaches. Más en español, porque si no, no sé. Oye, huele bien, ¿eh? Ah, ya. Ustedes son un poco preguntones, les hace falta Ver más packs. ver más packs. Está más padre. ¿Qué? ¿No les llama la atención lo rojo? ¿De las piedras? ¿Esto? Claro, toda esta como escurridera de color rojo. Que a mí ya me habían contado una vez que vine pidiendo. Todo esto que escurre de color rojo es óxido de fierro. Entendí, aprendí mucho. Pero bueno, bien rico estaba. ¿Ya han visto mariposas? No, sí le... Y para que me traguen mis palabras. En el de Nampateco sí me dio una. Porque aquí En la época prehispánica se pensaba que la muerte, que cuando moríamos, el alma iba a 4 lugares. Si te morías por cualquier cosa relacionada con agua, tu alma se iba al Tlalocan, a la tierra de Tlaloc, que está al sur. Si te morías ahogado o cualquier cosa. El ser humano tuvo que aprender 3 cosas para poderse volver sedentario, que fue domesticar animales, manipular el fuego y cultivar. Cuando el ser humano aprendió esas 3 cosas, ya pudo establecerse en un territorio. Y en esta cueva tenemos rastros de esos 3 procesos. Tulancingo fue parte del estado teotihuacano como frontera. La pirámide que vemos es parte de la arquitectura teotihuacana. Está influenciado del estado teotihuacano. Por eso muchas personas lo dicen. Jihuingo no está influenciado por Teotihuacán, es teotihuacano. O sea, allí no era un lugar de comercio de los teotihuacanos en donde otras culturas confluían, no. Estaban muy influenciados por los teotihuacanos porque era la gran metrópoli, fue Tulancingo. Los toltecas quieren decir los que viven en las ciudades, los ciudadanos. Es decir, como hoy cuando uno piensa en lo metropolitano, ¿en qué piensa? Pues en París, en Nueva York, en la Ciudad de México. ¿Y quién vive en esas ciudades? Pues
los metropolitanos, ¿no? Los civilizados. Eso eran los toltecas. Ya que habla del descubrimiento del pulque, Pero es otra razón. ¿Sociales ustedes, Jesús? Yo todavía no, pero Silvana ya. Ella ya. Estamos como Niebla y Tiempo o como Destino Guapalcalco. Para Sí. que nos sigas en las redes sociales y ahí puedas estar pendiente del rollo. ¿Ustedes ya lo siguen de las redes sociales, Joaquín y Dulce? Les pido por favor que le den me gusta a la página y vamos subiendo información de Guapalcalco y también de qué pasa con el lugar, ¿no? Hay mucho que conocer todavía de Guapalcalco y mucho que hacer. Sí. ¿No? Que de la familia Olvera. Y las historias que yo me sé del abuelo es que llegó de Veracruz. Bien, no te preocupes. Quiero pasar el de acá. No, y luego aquí a donde yo estoy, porque es más fácil. ¿Y ahora qué hago? Pues, ¿Y si me caigo? pues ya te tocan conmigo. Ay, sí, pero no. Oye, mira aquí. Y así ya, si te caes, pues solo me quito. Ay, qué grosero, no. ¿Cómo crees? Ya, aquí ya lo domino. Gracias, amigo. Ahí es donde estaba, se supone que la casa de madera. Esos salones, y ahí donde está el nopal, esa partecita era la casa de madera. A la casa de madre. Para mantener la tabla, para mover las tablas. ¿Dónde? No más las